RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora los saludamos y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR al doctor Hervé Cuba García. Él es especialista en política de salud pública, columnista del portal Montonero y columnista habitual en RCR. Doctor Cuba, qué gusto saludarlos. Buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, ¿cómo analiza usted estas denuncias o estos anuncios que hizo el ministro de Salud, ¿no?, sobre presuntas mafias en el sector, ¿no? ¿Qué cree que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Están sustentadas, no están sustentadas? ¿Forma parte de un efecto mediático, ¿no? ¿O es una respuesta a lo que se presenta en el Congreso, ¿no?, que van a interpelarlo y probablemente lo censuren, ¿no? Yo he señalado, tengo un retorno en el audio, A ver. por favor. Sí, a ver. Vamos a mejorar la comunicación, ¿no? Estamos con el doctor Hervé Cuba García, ¿no?, especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero, ¿no? Es importante conocer, ¿no?, su punto de vista acerca de lo que está ocurriendo en un sector tan delicado como es el sector salud en plena pandemia, ¿no? Y naturalmente lo que se busca es tener, digamos, toda la transparencia del caso, se busca que se informe, ¿no?, sobre todas las acciones, ¿no? Porque es lo que ha señalado el ministro. Vamos a mejorar la comunicación en unos instantes con el doctor Hervé Cuba García. ¿Me escucha, doctor Hervé Cuba, ahora? ¿Mejoró? Sí, le escucho y ya muy bien. A ver, sí, yo le planteaba la interrogante, ¿no? En el caso de lo que ha planteado el ministro Condori, ¿no? Él ha salido con una serie de anuncios, revelaciones, presuntas mafias, ¿no? Él ha dicho, por ejemplo, que hay un contrato que se ha hecho con una entidad internacional por $300 millones. También ha salido a indicar que hay consultorías, mencionó incluso unos files, ¿no?, de personas que estuvieron presuntamente implicadas en los temas de vacunación, ¿no? Pero en ninguna hay un sustento así legal, no hay un sustento sólido que permita que estas denuncias de una u otra manera tengan, ¿no?, el suficiente peso, ¿no? Mire, la denuncia que ha hecho en modo airado el ministro de Salud a través de un mensaje al país, ha señalado una serie de aspectos que ha narrado en modo muy genérico, no ha precisado nombres ni funcionarios implicados, pero tampoco ha precisado el detalle de las acusaciones. Esto parece ser una respuesta a la censura directa que le ha presentado el Congreso de la República el día 3 de marzo. ¿Esto qué ha pasado ahí? El Congreso de la República le ha hecho una censura directa y que exige que esto sea visto a la próxima sesión del Congreso de la República, y en modo inmediato esto se tendría que votar, y es probable entonces que incluso en la mañana del día martes este sea censurado. Sin embargo, ahí ha habido algunos cuestionamientos a este tema, porque según ha dicho el propio ministro de Salud, eso debe anteceder con una interpelación previa y su legítimo derecho que tiene a la defensa dentro del Pleno del Congreso. Esto no es necesariamente así como señala el ministro, porque si hay un delito flagrante en algún funcionario del Estado, no necesariamente tienes que pasar por esa ruta de la interpelación y la censura. Puedes ir de frente a la censura. Esta es una explicación que evidentemente lo van a dar los congresistas en el debate en su momento. Pero lo cierto es que esta respuesta airada es una defensa tipo ataque. O sea, yo ataco para defenderme. Y aquí lo que ha hecho es decir que es indispensable que se quede en el Ministerio de Salud, incluso ha pedido que lo apoyen para quedarse,
porque tiene muchos temas de corrupción que resolver, y ahí ha puesto ha narrado algunos. Pero lo que ha llamado la atención es, por ejemplo, cuando se refiere a las redes integradas de salud. Las redes integradas de salud es un convenio que se ha negociado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una negociación muy tediosa porque involucraba componentes, ¿no? Ahí tiene 5 componentes, uno de los cuales es el fortalecimiento de la infraestructura. Otros son el componente de intercambiabilidad, por ejemplo, y así hay 5 componentes. Sin embargo, el ministro ha dicho, ahí hay 91.000 millones de soles que se puede gastar y podemos resolver el tema de la infraestructura. Incluso ha puesto la cifra, 97 establecimientos de salud podemos reflotar. Pero esto no es así, porque este convenio es por 5 años y medio, vas cumpliendo cada uno de los componentes y el banco va suministrando los recursos. Hay una contraparte peruana también a esto, y este tema no resuelve el fortalecimiento del primer nivel de atención, porque el fortalecimiento del primer nivel de atención va más allá que el convenio con el banco, con los bancos. Es un reforzamiento, es una reforma profunda del sistema que pasa de lo que hay hoy día, de establecimientos aislados, a un proceso de creación de redes integradas de salud. Ahora, doctor Cuba, pero hay un detalle, ¿no? Usted nos explica con el conocimiento que tiene, ¿no? Y además usted ha ido a buscar los documentos pertinentes del caso, ¿no? Pero el ministro no lo enfocó así. El ministro dijo, hay un convenio internacional donde se ha gastado 300 millones, ¿no? Se cuidó también en mencionar, ¿no?, a estos organismos, ¿no? Ha sido cuidadoso si se quiere, ¿no? Pero mi pregunta va más allá. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con estas instituciones que de una u otra manera van a tener que mirar la forma como actúa el gobierno, ¿no? Si el ministro de Salud, si un ministro de Estado está actuando de esta manera, con un convenio que está totalmente refrendado, que usted ha explicado todas las consideraciones que ha tenido, en otros sectores también no se podría hacer lo mismo, y lo único que hacen es implosionar estos convenios, implosionar estas cosas. Sí es grave el tema por 2 motivos. Primero, que hace la denuncia, pero aún mantienen los cargos a los funcionarios que conducen el programa del convenio. Ese es un primer tema. Ahí hay una incoherencia lógica. Hay un problema ahí de lógica aristotélica, la más simple. Es decir, ¿cómo es que yo señalo que hay corrupción en una institución y los funcionarios los mantengo en sus cargos? Primer punto. Pero el segundo punto es que al no decir nombres y referirse a un dinero que hay en el programa de conformación de redes integrales de salud, automáticamente ha involucrado a los bancos, en este caso a 2 bancos, y además a todos los productos que ahí tienen. Pero hay un agravante. Si bien es cierto, hay un retraso, y hay que señalar claramente, en lo que sí tiene razón, es de que el año 2018, fines del año 2018, en que se firmó el contrato con los bancos, 2019, 2020, 2021, y ahora ya, inicio de 2022, no se ha avanzado nada en ese tema. Y ahí sí creo que la crítica es valedera, es decir, ¿por qué no se ha avanzado lo suficiente? Y ahí vendrán las explicaciones del caso, el tema de la pandemia, el tema no sé qué, ya explicarán. Sin embargo, todo lo que el banco desembolsa está en función de acuerdos que se han tomado. El banco, eso del 4.3% que dice que se ha gastado, para gastarse ha tenido que dar consentimiento del banco, y es decir, eso está dentro del convenio que ha firmado el país. Lo grave del tema es que se señalen esos temas así tan abiertos, en una forma tan general, que se destruye de alguna manera la cooperación que tiene el país con los bancos y el apoyo que estos recibirían para el fortalecimiento del primer nivel de atención. Fíjese, lo que usted está diciendo es bastante serio, ¿no? Porque esto ha tenido que pasar, ¿no?, por convenios que probablemente hasta interviene Cancillería, luego interviene el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no conozco muy de cerca los procedimientos, pero cuando ocurren estos casos, se suscriben estos acuerdos, naturalmente hay una serie de pasos que se siguen, ¿no?
Tan fácil es para un ministro de Estado salir a la opinión pública, mostrar una ruma de documentos y hacer un enjuiciamiento que puede echar por la borda no solamente este convenio, sino otros. Mire, el convenio no lo firma el MINSA, el convenio lo ha firmado el Ministerio de Economía y Finanzas. Mire, En consecuencia, quien tiene que criticar en primer lugar es al ministro de Economía y Finanzas, que es el que tendría que salir a defender el cumplimiento del programa, porque eso es un convenio que, como decía, tiene una contraparte peruana también. Y esto, para aceptar la donación, tiene que haber una norma del Ministerio de Economía y Finanzas que la haga real y la incluya dentro de la ejecución presupuestal del sector público. O sea, no es fácil como se plantea, pero ahí me parece que lo que ha habido es un intento de señalar algo que sí es real, el retraso en la implementación de este programa. Y este retraso, evidentemente que tiene responsables, yo en eso estoy totalmente convencido, pero por ahí debería ser la crítica y no de la forma tan grosera en que se ha hecho, tan amplia, que al final perjudica la cooperación internacional que tiene el país. porque lo que se deja en el corto mensaje del ministro es que aquí hubo presunta corrupción, ¿no? O sea, es lo que él establece, ¿no? Entonces, eso quizás lo grave. Ahora, conociendo al ministro en los pocos días que tiene, menos de un mes en la cartera, el lunes va a presentarse con el gabinete en pleno, ¿no? A lo mejor suelda otras cosas que pueden generar mayores, digamos, aspavientos al interior del propio ministerio, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿no? Hay una red organizada, ¿no? Presunta red de una mafia organizada, ¿no? ¿Quiénes? Claro, ahí ha tocado otros puntos, que quizá en estos puntos ha podido señalar el tema del vacunagate, por ejemplo. Claro. Ha señalado que hay 31 funcionarios que ya están procesados, pero no entiende por qué no los se sancionan. Pero lo lógico es que él los sancione. Todavía está en plazo, el plazo se vence en agosto, entonces lo que hubiese sido interesante es que hubiera presentado las resoluciones de sanción. Y hubiese dicho, mire usted, no se ha hecho nada, pero yo ya he sancionado o estoy haciendo las acusaciones al Poder Judicial o he denunciado, he instruido a la Procuraduría para que lo haga. También ahí es simplemente demuestra que dice, bueno, yo he encontrado que en esta etapa no se han hecho las sanciones correspondientes. Además, hay un detalle aquí, hay que señalarlo. En su momento se habló de que iba a haber una segunda lista de personas que se habían beneficiado del vacunagate. ¿No? Nunca apareció. Ese tema, por ejemplo, que sí hubiese sido importante que nos aclare, no lo ha dicho. No conocimos las 500 personas que se vacunaron, ¿no? No se llegó a conocer. O sea, todavía ese tema, todos los que seguimos el tema de la salud, creemos que no se ha hecho lo suficiente y que sería bueno que este ministro hubiese dicho cuál es la línea de investigación en esta área, pero tampoco lo ha dicho. El otro tema es las compras sobrevaloradas. Mira, yo he seguido al ministro y he observado que para él la corrupción es solo compras sobrevaloradas. Hay un nivel de reducción del concepto de corrupción cuando el concepto de corrupción es muchísimo mayor. Y él ha señalado que hay compras que han sido más caras y ahora más baratas cuando él las compra. Sin embargo, no se explica ahí el juego del mercado en época de pandemia. Hay que ser realistas. Cuando recién inició la pandemia y había escasez de mascarillas, las mascarillas estaban por los cielos. El agua, o sea, el agua embotellada y todo eso. El oxígeno. ¿A cuánto llegó el oxígeno con el tema de la pandemia? O sea, hacer generalizaciones de esa magnitud sin analizar el contexto y el momento puede ser complicado. Entonces, yo creo que podría de ser una línea de investigación, cierto que sí. Podría ser una línea de investigación, podría señalar, hemos visto una variación de precios muy alta en la adquisición, por lo tanto estamos haciendo una investigación, pero ya no puedes decir de ahí que hay una mafia y de ahí salen que están los corruptos. Yo creo que ese tema también se presenta como un poco creíble ante la opinión pública. Sin embargo, no queda ahí el tema de decir, el vacunagate, las compras sobrevaloradas. Lo que señala es que hay un entorno, hay una mafia organizada al interior.
Y cuando hay una mafia organizada, es importante señalar por Que- lo menos a los cabecillas, dirigidos por quién. Y en ese tema no nos ha dado ningún apunte. Y, Por otro lado, y la también, verdad, más ha sido un mensaje con efecto mediático, ¿no? Porque uno ve las imágenes con una ruma de papeles acá hacia la mano izquierda, él blandiendo unos documentos. Yo pensé, va a leer esos documentos, ¿no? ¿Quiénes son los nombres de las personas que no han sido, que no han recibido una sanción por el tema del vacuna gay, ¿no? Habló de consultoría, dije, a lo mejor va a dar a conocer qué consultorías hay, ¿no? En realidad no dijo nada, ¿no? otro tema que ahí, 8 minutos su Sí, mensaje, en sí. 8 minutos, tampoco señaló el tema del vencimiento de las vacunas. Eso es importante que nos diga qué pasó, por qué se vencieron las vacunas durante su gestión. Porque cuando él entró hace 24 días a su gestión, él sabía perfectamente que habían vacunas por vencerse y finalmente se han vencido. No en las cantidades que se esperaba, pero se han vencido vacunas. Tampoco hay esa investigación. Pero creo que lo que ha hecho el ministro es hacer un mensaje compacto, chico, de 8 minutos, que le ha servido para reunirse con su bancada. Se ha reunido con la bancada de Perú Libre en el Congreso y luego ahí en su bancada ha explicado y luego ha recorrido diversos despachos congresales, se ha entrevistado con congresistas de diversas bancadas con el afán de explicarles cuál es la necesidad de hacer una investigación. Ahora, yo estoy convencido que la investigación debería realizarse siempre. O sea, si hay alguna duda de algo, debería investigarse. Si uno cree que hay un acto de corrupción en alguna parte, hay que investigarse. Yo creo que eso es muy importante para la transparencia pública. Lo que sí parece es que tú politices la investigación. Es decir, cuando ya sabes que te van a censurar, salgas con un paquete de denuncias muy genéricas y las señales en voz alta y digas, bueno, como ya me van a votar, si ustedes me votan, esto va a quedar encarpetado y archivado, nadie va a investigar, cosa que no es real, porque si tú haces las comunicaciones a los entes correspondientes, eso va a seguir su curso. Sobre todo también al propio Congreso de la República. Hubiese sido importante que esas denuncias lleguen por escrito a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República o a los otros entes que se tienen en el país. Eso no ha ocurrido. Claro, pero lo que Ahora, pasa es que el ministro está en el reino de la informalidad, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Es bastante informal el ministro, ¿no? es bien difícil poder debatir con alguien que mezcla una serie de conceptos que no presenta ideas claras, porque al final no sabes de qué idea seguir un hilo y seguir una coherente respuesta. Por eso es que lo que él ha presentado es simplemente una posición que dice lo siguiente: deme plazo para seguir trabajando, voy a investigar esta corrupción, si ustedes me votan, van a ser cómplices de estos corruptos. Por lo tanto, deme el apoyo. Ahora, vayamos ahí al terreno un poco más del carácter ya político, ¿no? ¿Cree usted que lo van a censurar? O sea, el ministro puede ser que el Congreso le diga hasta aquí nomás. Es muy difícil saber lo que puede ocurrir en el Congreso. Hemos visto en el último tiempo algunas Sí. sorpresas dentro de las diversas bancadas, de algunas. Sin embargo, por el número de firmas que ha obtenido la censura, es probable que los votos para lograr la censura esté dado. O sea, es posible que eso sí ocurra. Hay una mayor inclinación a que sea censurado. Por otro lado, también es probable que esta cuota de Ministerio de Salud, que ha sido ya clarísima de Perú Libre, sea mantenido con otro funcionario de su mismo entorno para poder mantener la cuota de poder que tiene el Ministerio de Salud. O sea que el hecho de que tú censures al ministro, lo que tú cambias es simplemente quizá es un ministro que consideras poco idóneo por otro ministro que sea un poco más idóneo, pero de la misma cantera. Eso es también un punto que hay que aclarar, porque no va a cambiar la correlación de fuerzas dentro del gabinete, porque se le caería la confianza y quizás se aceleraría la vacancia presidencial. El hecho de tener estos ministerios hacen que se aseguren los 44 votos en contra de la vacancia que hagan imposible la vacancia presidencial. Una pregunta final, ¿no? Toda esta incertidumbre, todos estos problemas en el sector salud, ¿no? Y estamos en una pandemia, ¿no? Si bien es cierto, han disminuido los casos, ¿no? Ya no tenemos la posibilidad quizá de una tercera ola, ¿no? Pero
Todos estos problemas que se generan, ¿cómo afecta al sector en su conjunto? Mira, afecta enormemente. Y le voy a explicar por qué. El ministro lo que ha hecho es echarle la culpa a la profesión médica, que se ha dicho a los médicos que ellos prácticamente son el sustento de todo de todos estos problemas que hay en el ministerio. Es más, ha focalizado, ¿no?, contra ellos, y ha hecho alianzas con los profesionales de la salud no médicos, ¿no? Y entonces ellos tienen demandas que finalmente lo que han hecho es romper la línea de autoridad y generar controversias dentro de los establecimientos de salud. Y ahora el equipo que debería ser sólido, el equipo de trabajo, liderado por el médico, el equipo de trabajo liderado por el médico debería ser sólido. Lo que se ha hecho es romper esa solidez, y eso le resta eficacia al sistema de salud para enfrentar la pandemia y todas las demás enfermedades. Creo que aquí hay dos palabras claves. Una de ellas es la palabra intrusismo, que es una palabra que señala que gente, puede ser profesionales o no profesionales, o cualquier persona que cumpla la función para la cual no tiene competencias, en este caso de médico. Y la otra es la palabra ejercicio ilegal de la profesión, que señala que la ley me autoriza qué hacer. Hay leyes intrusistas, es decir, hay leyes que dan autorización a que haga gente que hagan competencias para lo cual no están preparadas. Y en este caso, el ministro lo que hace es decirle: señores, yo les voy a dar a ustedes lo que ustedes necesitan, señores profesionales no médicos, les voy a dar todo el apoyo para que ustedes puedan cumplir competencias, ¿no?, por ley. Y esto evidentemente hace que se genere todo un problema en los derechos de los ciudadanos, porque el ciudadano tiene el derecho que le atienda el profesional que no solamente dice que es, sino que sabe lo que dice. Y en ese tema se ha generado un enorme compromiso dentro del ministerio, y el día de hoy mismo han salido unas normas que han cambiado ya algunas formas de interpretar a las profesiones. Por eso es que es importante que el ministro no politice este conflicto en esa magnitud, porque el daño que va a ocasionar a la profesión, a las profesiones de la salud, a la profesión médica, a la respuesta del Estado frente a la ciudadanía, a las necesidades de salud, va a ser terribles para el país. Muy bien, como siempre, doctor Herbert Cuba, le agradezco la comunicación, como cada sábado, de compartir con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Un fuerte abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.